Debería haber sido solo un día común y corriente, sin nada que destacara. Después de mucho tiempo viviendo solo en una casa demasiado grande para mí, la tranquilidad y la monotonía se convirtieron en una parte esencial de mi vida. A la edad de 62 años, con los hijos lejos, mi vida se limitaba a realizar pequeñas labores y mejoras en una casa que recordaba un pasado lleno de energía, ahora solo un eco de lo que fue en otro tiempo un hogar bullicioso. En esa cuarta ocasión, la filtración en el fregadero de la cocina despertó un sentimiento que quería evitar, pero resultó imposible de ignorar. Contactar a un experto solo sirvió como excusa para enfrentar una cuestión más profunda que se ocultaba bajo la superficie. Simplemente eso. O, al menos, esa era la impresión que daba. Al entrar por la puerta, aguardaba ver a un individuo con el sello del tiempo, cuyas herramientas narraban relatos. Pedro Amargo, me topé con alguien que cuestionaba todas mis previsiones. Lorena, a los 25 años, mostraba un semblante alegre que disimulaba sus dudas internas y una presencia enérgica que llevaba consigo una leve carga de lo no expresado. Llevaba puesta una camiseta sencilla, sin embargo, había una variedad de matices que atraparon de inmediato mi atención. Durante un instante fugaz, experimenté una sensación cálida en mi pecho, similar a un recuerdo lejano de épocas anteriores. Saludos, doña María, espero que esté teniendo una buena tarde. Mi nombre es Lorena. Él mencionó que iba a investigar el asunto del fregadero con una voz llena de seriedad. Aunque se mostraba formal, sus palabras transmitían una delicadeza que parecía interrumpir el silencio cotidiano de la casa. Experimenté una sutil sensación de calor en mis mejillas, quizás debido a la temperatura de la tarde o a la evocación de momentos anteriores. Realicé diversas acciones para esconderme, abrí la puerta para que él pudiera ingresar y mostré la cocina. Lorena se enfocó en su labor, arrodillándose junto al fregadero, su mirada fija en el intoxicado con cannabis, como si cada acción pudiera cambiar algo que ya se consideraba irremediable. Mientras tanto, yo seguía en ese lugar, camuflándome entre los documentos sobre la mesa, mientras mis ojos se sumergían en los movimientos firmes de sus manos y en la profundidad de su mirada. Se experimentaba una extraña sensación. Desde hace bastante tiempo no me encuentro con alguien que irrumpa en mi hogar con una energía tan distinta, despertando una curiosidad inesperada en mí. En un momento fugaz, Lorena alzó la mirada y me descubrió mirándolo. La fugaz expresión en su cara desapareció rápidamente, aunque un leve rubor quedó marcado en sus mejillas. ¿Podrías echar un vistazo por aquí? Da la impresión de que el problema es sencillo, solo se trata de una pieza que se ha desprendido. Expresó sus palabras con la intención de disipar la tensión que lo rodeaba. Muestra una sonrisa, notando cómo él hacía un gran esfuerzo por evitar encontrarse con mi mirada durante un lapso que parecía demasiado prolongado. La atmósfera en la cocina era delicada, pero se percibía una emoción innombrable latente en el ambiente. Mientras Lorena terminaba de arreglarlo, mi mente divagaba, preguntándose sobre el origen de esa sensación y su verdadero significado. ¿Hay alguien que tenga conocimiento al respecto? La disparidad radicaba en la soledad acostumbrada que experimentaba y la vitalidad enérgica de una persona tan joven. Quizá existiera algo más profundo, algo que me resultaba imposible afrontar, ni siquiera en mi interior. Tras la decisión de Lorena de guardar la pieza, la cocina parecía haber recobrado su antiguo espíritu. Pedro Amargo, en el ambiente flotaba algo que resultaba imposible pasar por alto. En silencio, llevando consigo una nueva carga, como si hubiera algo sin expresar suspendido en el ambiente. Al levantarse, él secaba sus manos con un paño y ordenaba sus herramientas, mostrando un gesto que parecía llevar consigo una carga desconocida. La acción resultaba sencilla, pero en ese momento, percibí que mi hogar cobraba una vitalidad que no experimentaba desde hacía tiempo. Experimenté una sensación de calor intenso en mi pecho, como si su mera existencia hubiera despertado algo en mí que permanecía dormido sin que yo lo supiera. Pronto, doña Ana, todo estará solucionado. La habitación se encontraba desocupada, y era consciente de que tendría que haber estado más atento. Tomé una decisión velozmente, sin embargo, aún siento el peso de la negligencia en mi interior. Al apartar la mirada, mencionó esas palabras como si estuviera al tanto de una información confidencial que no debía revelarse. Expresé mi gratitud con una sonrisa, mientras intentaba disimular la ligera vibración en mis manos al sacar la billetera para abonar el servicio. Al recibir el dinero, nuestras manos coincidieron brevemente, y ese instante de contacto encendió algo en mi interior, provocando que retrocediera levemente, como si intuyera que era un momento que no debería haber ocurrido.
En caso de que requieras ayuda, no dudes en contactarme. Al alejarse, expresó esas palabras como si tuviera la intención de abandonar algo en el pasado. Lo acompañé hasta ese lugar resistiendo la tentación de prolongar la charla, aunque fuera por un asunto sin importancia. Al salir él, la tranquilidad de la casa me rodeó como una manta densa, revelando una carga que desconocía que llevaba. Pedro Amargo, en este momento, su actitud parecía haber experimentado una transformación. Se trataba de algo más hondo, un reflejo de emociones no expresadas. Se trataba de un vacío, un sitio que previamente no había captado mi atención. El resto de la tarde transcurrió lentamente mientras mi mente no dejaba de volver a la cena que tuve con Lorena en la cocina. A pesar de que su forma de ser no encajaba del todo con la mía, era evidente su vitalidad y lo distinto que era en comparación con mi vida apacible. Esa emoción tan profunda me llevaba a cuestionarme la razón detrás de la intensidad con la que latía la vida en su presencia. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de mi café matutino, mi mirada se posó en la piña cercana, evocando una amalgama de memorias y una leve melancolía. Un pequeño aspecto, que anteriormente pasaba desapercibido, ahora resonaba con una carga inesperada. La presentación musical parecía tener una importancia que trascendía la mera resolución de un inconveniente. Existía una sensación de que mi vida pudo haber tomado otro rumbo, una chispa que permití que se extinguiera. Después de 7 días, finalmente sonó el teléfono. Aunque el número no me resultaba conocido, decidí contestar de inmediato, como si tuviera la certeza de que era lo correcto. Hola doña María, soy Lorena. Quería averiguar si el concierto de piano estuvo bien, pero ahora me cuestiono si fue relevante preocuparme tanto por ello. Al comunicarse por teléfono, su voz transmitía calma, a pesar de la agitación que experimentaba en su interior, similar a la sensación de la primera vez que se vieron en persona. Pedro Amargo, en ese lugar se percibía una indecisión que iba más allá de ser simplemente una formalidad. Mi corazón se calmó, como si tuviera conciencia de que no era conveniente. Claro que sí. Qué bonito quedó. Realmente valoro eso. Contesté, esforzándome por ocultar la ansiedad que me invadía. Antes de que él lograra desvincularse, me encontré elaborando una explicación. Realmente, después de lo que mencionó, sería conveniente que revisara algo en el baño. Se trataba de un sueño. Todo lucía tan verídico. Pedro Amargo no podía pasar por alto la oportunidad de volver a cruzarse con él. Después de una breve pausa, dudó antes de poder expresar lo que sentía, sintiendo el peso de la incertidumbre en su interior. Si me lo permiten, pasaré por allí por la tarde. Acepté la llamada, soltando el teléfono con manos ligeramente temblorosas. En mi interior había una sensación de que ese encuentro iba más allá de simples casualidades y acuerdos. Al día siguiente de nuestro primer encuentro fortuito, se percibía en la casa una atmósfera cargada de algo imposible de pasar por alto. Experimentaba una sensación de desorientación, como si se hubiera descubierto un misterio. Una circunstancia que rebasó a cada uno de nosotros. Lorena llegó puntualmente, llevando consigo la promesa de arreglar la llave del baño. Pedro Amargo, en el ambiente se percibía algo que convertía ese instante en algo más profundo de lo previsto. Su apariencia era distinta, mostraba más calma, como si cada movimiento y cada palabra tuvieran una importancia que no podía pasarse por alto. Mientras él se enfocaba en sus labores, yo me encontraba en el pasillo, sumida en un mar de dudas. Una parte de mí ansiaba bajar las escaleras y comportarme como si todo siguiera igual. Una parte de mi ser se mantenía en ese lugar, llena de curiosidad, observando con detenimiento cómo se desenvolvía con gracia. La presencia de esa persona llenaba la casa de un silencio inquietante, generando en mí una emoción indescriptible que me oprimía el pecho. ¿Te encuentras bien?, inquirí con una voz temblorosa, sorprendido por la intensidad de mis palabras. Lorena me observó detenidamente, sus ojos se encontraron con los míos en un instante que parecía interminable, antes de apartar la mirada y dar su respuesta. Todo está en orden, doña María, solo faltan algunos detalles. Noté que él evitaba hacer contacto visual, como si lo que habíamos experimentado todavía estuviera latente, creando una tensión entre nosotros. Esa tensión, a la vez inquietante y atrayente, parecía crear un vínculo entre nosotros, algo que dudaba en anhelar o en dejarme experimentar. Me acerqué un poco más, con los brazos cruzados, tratando de esconder el torbellino de emociones que crecía en mi interior. Lorena, empecé a seleccionar las palabras con sumo cuidado. Respecto a lo sucedido ayer, me entristece si te incomodé de alguna manera.
No me lo esperaba tampoco. Detuvo bruscamente el giro de la llave, exhalando con pesar antes de dirigirme la mirada, sus ojos reflejando una carga imposible de pasar por alto. La expresión de ella me dejó sin habla, era una mezcla de nerviosismo y vulnerabilidad. Mi único deseo era que la señora no se formara una impresión errónea de mí. Con un susurro, su voz era delicada pero llena de fuerza. Cometí un error que ahora siento como una carga en mi corazón. Aunque lo percibí, en mi interior intuía que existía algo más profundo en esa situación. Había una energía, un límite apenas perceptible que rebasamos, aún sin quererlo. Traté de apartar esos pensamientos, pero persistían en permanecer, como una melodía resonando en mi corazón, imposible de acallar. Tras ese momento en el baño, las relaciones con Lorena adquirieron una intensidad que resultaba difícil de comprender. Cada vez que él llegaba a mi hogar, era para ofrecer conciertos íntimos, eventos que no eran urgentes. Sin embargo, yo siempre solicitaba su colaboración con prisa, como si cada encuentro fuera un instante valioso y secreto. La presencia de esa persona me brindaba una sensación reconfortante e inesperada, aunque al mismo tiempo me generaba una inquietud que me hacía dudar. Parecía que él traía luz a las partes sombrías de mi día a día, despertando emociones que preferiría mantener en reposo. En una tarde que parecía detenida en el tiempo, él llegó, llevando consigo la promesa de solucionar un pequeño problema en el fregadero de la cocina. Decidí hacer café, una acción poco común cuando tenía invitados, pero en esta ocasión sentí la urgencia de contar con algo para compartir. Al entrar, la tímida sonrisa de Lorena me impactó como un recuerdo lejano, para luego enfocarse en sus labores. Mientras me hacía la distraída en el balcón, el sonido de las herramientas rompía el silencio de la casa, pero no podía evitar fijarme en cada uno de sus movimientos. Después de concluir mi café, me acerqué con calma, contemplando a la persona que estaba sentada en el suelo, con la cabeza agachada sobre las rodillas. Le pregunté si todo estaba en orden, notando un dejo de angustia en mi voz. Despertó poco a poco, secándose las manos con un paño, y me miró de una forma que parecía traspasar todas las defensas que yo trataba de mantener. «Casi está listo, doña María», contestó, aunque la forma en que me observaba transmitía una carga que insinuaba cosas no expresadas. Recostada en el balcón, con los brazos cruzados, traté de mostrar indiferencia, aunque el silencio que reinaba era pesado, lleno de palabras no expresadas. Al final, me decidí a terminar la relación, sin tener claro el verdadero impacto que tendría en mi vida. «Existe algo en tu presencia que me hace percibir un cambio en todo. ¿Te encuentras bien?», preguntó con una leve sonrisa, moviendo la cabeza como si intuyera que ese instante no debía ser real. «Estoy bien, simplemente meditando sobre ciertos recuerdos. En ocasiones, resulta reconfortante expresar lo que se piensa», susurré con un toque de valentía y un toque de elegancia. Mostró indecisión, apartando la mirada, aunque se mantuvo decidido, lo que me animó a continuar. «Lorena. Yo no encuentro las palabras adecuadas para expresarlo. Experimento emociones indebidas en este momento. Cada palabra no expresada parece cargar un peso en mi corazón. En este momento, me siento abrumado por la dificultad de tomar una decisión. Sepa que me encuentro presente, aunque eso genere una carga en el pecho». Tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera sopesando cada una de mis palabras, pero solo musitó algo incomprensible antes de volver a sus quehaceres. Me sentía fuertemente atraído por algo en su persona, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que resultaba enigmática para mí. En ese momento, experimenté la sensación de que nos adentrábamos en un sendero peligroso, aunque la incertidumbre de retroceder me invadía. Esa semana, las apariciones de Lorena se convirtieron en una costumbre sorpresiva. Las pequeñas reparaciones en el hogar eran el motivo perfecto para su llegada, y percibía que había algo más significativo detrás de esa situación. En ese lugar había algo especial, algo que iba más allá de objetos y rutinas, algo que preferíamos no mencionar, pero que se fortalecía entre nosotros cada vez que nos encontrábamos. En una soleada tarde, Lorena llegó para arreglar el pestillo de la ventana de la sala, trayendo consigo una sensación de algo que debía haber permanecido sin cambios. Recibí el regalo con una sonrisa tenue, menos intensa de lo esperado, y él contestó con una mirada que parecía descifrar los misterios más profundos de mi ser. Continuó hacia su trabajo, sin embargo, la ausencia de palabras entre nosotros resultaba insoportable. La habitación, antes un lugar de calma absoluta, ahora vibraba con una energía casi tangible. Mientras él manipulaba el cerrojo, yo lo observaba desde lejos,
fingiendo ocuparme de ordenar libros en la mesa, sintiendo un anhelo reprimido y una carga en el pecho. La manera en que se desplazaba y se concentraba en cada aspecto despertaba en mí una gran intranquilidad. Finalmente, sucumbí a la seducción. Siempre das la impresión de estar distante, Lorena. Siempre estuvo ahí, aunque no quisiera reconocerlo. ¿Quizás se trata de una información confidencial que es mejor mantener en secreto? Interrogué, intentando conservar la suavidad en mi tono. Mostró dudas, enderezándose y frotándose las manos en los bolsillos, como si intentara extinguir algo imposible de olvidar. Siempre estuvo presente en mi interior. Siempre me esforcé por realizar todas las tareas de manera impecable. ¿Comprendes la idea? Aunque sea solo por un breve momento. La autenticidad de su tono provocó que una sonrisa espontánea apareciera en mi rostro. En la actualidad, resulta complicado hallar a una persona con esas características. Entreabrí los labios en silencio, mientras me cruzaba de brazos. Muchos parecen estar en busca de una vía de escape, como si intentaran huir de una carga emocional. Inclinó los hombros, aunque en sus labios se dibujaba una sonrisa tímida que parecía guardar un misterio. Resulta reconfortante saber que, de cierta manera, logré marcar un impacto. Aunque eso cause un peso en el corazón. El silencio volvió, aunque esta vez le invadía una sensación peculiar de calidez. Me quedé allí, apoyada en la estantería, presenciando cómo terminaba algo que no me correspondía. Mis emociones se entrelazaban y me invadían por completo. Al concluir todo, Lorena se giró hacia mí, sosteniendo la herramienta recién calibrada. Susurré que todo marchaba correctamente en ese momento. Pedro Amargo, la forma en que él me observaba transmitía un mensaje enigmático. Lorena, te agradezco. Tan solo deseaba que las circunstancias fueran distintas. Le expresé lo impresionante que era en su labor, sintiendo un nudo en el pecho. Pedro Amargo, las palabras que expresé llevaban consigo un peso que jamás deseé poner sobre ti. Antes de disponerse a marcharse, apartó la mirada brevemente, como si estuviera inmerso en un conflicto interno. Luego, tomó sus utensilios y se preparó para partir. Con un tono enigmático, expresó, si requieres algo adicional, no dudes en contactarme. Parecía querer compartir algo importante pero restringido. De acuerdo. Decidí dejarlo de esa manera. Me gusta coquetear. Contesté con una sonrisa que ocultaba la tormenta de sentimientos que se agolpaba dentro de mí. Al irse él, la atmósfera en la habitación se tornó sofocante, como si algo de mí hubiera quedado atrás. Tenía la certeza de que algo se transformaba, aunque aún no lograba comprenderlo del todo. En mi interior, surgía una incertidumbre que me atormentaba, una indecisión que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de ser consciente de que no era lo correcto. En los días posteriores, una atmósfera cargada de tensión se apoderó de ellos, un duelo silencioso del que ninguno quería ser partícipe. Lorena siempre aparecía, llevando consigo una explicación que parecía razonable. Una llave que no dejaba de gotear, un estante a punto de ceder y la propuesta de revitalizar una pared de la sala, como si con ello se pudiera borrar el pasado. Me parecía que detrás de esas disculpas había algo más significativo, y cada instante compartido solo hacía que esa sensación fuera más fuerte. Esa mañana de sábado, Lorena apareció antes de amanecer, llevando consigo botes de pintura y brochas, un carga que parecía tener un valor más allá de lo material. ¿Estás lista para darle un cambio total a este lugar? Con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba, hizo la pregunta mientras balanceaba los materiales en una mano, como si cada movimiento recordara lo inalcanzable. Entre risas, trataba de ocultar la creciente ansiedad que se hacía cada vez más habitual. Aunque es evidente, quizás no sea conveniente. Comencemos. Juntos damos pinceladas, uno a cada extremo de la pared, como si hubiera un misterio oculto entre nosotros. El diálogo se inició de manera suave, como un murmullo entre recuerdos, combinando risas y confidencias que parecían ser de épocas pasadas. No obstante, conforme transcurrían los días, las palabras empezaron a escasear y un profundo silencio se apoderó del ambiente, lleno de todo lo que quedó sin expresar. Mientras pintaba la pared, percibí la mirada de Lorena sobre mí, una presencia inesperada que me incomodaba. Al encontrarse nuestras miradas, él apartó la suya de inmediato, aunque la fuerza de ese momento se diluyó entre los dos. Presentas marcas de tinta en tu cara. Una risa escapó de sus labios mientras señalaba hacia mi mejilla, provocando una sensación de incomodidad en mi interior.
Claro que sí, tienes toda la razón. Claro que sí, tú tampoco representas la perfección absoluta. Desafié su autoridad al arrojar tinta hacia él con el pincel, como si estuviera desafiando las normas establecidas. Su risa resonó fuerte, disipando momentáneamente la tensión. Pedro amargo, percibí que ese juego era simplemente una fachada de lo que verdaderamente ocurría entre nosotros. Una vez finalizada la labor de pintura, Lorena se dejó caer al suelo, apoyándose en la pared que acababa de ser pintada, y yo me uní a él, tomando asiento a su lado. El fuerte olor de la tinta impregnaba el aire, mientras que el silencio reinaba en cada rincón, como un misterio guardado con recelo. Claro que tienes conocimiento de eso. Inició con un tono de voz apacible. Siento que entre nosotros existe algo que me hace dudar en continuar avanzando. Me enfrenté a él, con el corazón latiendo rápido, aunque las palabras se quedaron atrapadas. Había mucho por expresar, sin embargo, las palabras escapaban, como si tuvieran conciencia de que no les correspondía estar presentes. Pedro prestar atención a la falta de contestación, Lorena continuó adelante. A pesar de saber que no es lo correcto, me resulta inevitable no prestar atención a mis emociones. La honestidad que transmitía su voz me desarmó por completo, dejándome sin palabras y con la mirada fija en él por un breve momento. Hola, Lorena. Hice el intento, pero la voz desapareció antes de hacerse presente. ¿Cuál sería la manera de comunicar eso? ¿Podría ser que también llevaba esa carga emocional dentro de sí? Al tener la certeza de que aquello no era verídico, aunque me resultaba irresistible, antes de que pudiera añadir algo más, él se puso de pie, recogiendo sus pertenencias, como si intentara huir de algo que no podía ser mencionado. Él sugirió que sería conveniente que fuera yo, con una expresión triste en el rostro y apartando la mirada de mí. No pude soportarlo, sin embargo, al salir por la puerta, una parte de mí se sintió extraviada, como si hubiera dejado algo fundamental atrás. En la habitación recién pintada, me quedé sola, apoyada en la pared, sumida en recuerdos que no debían estar presentes. Algo estaba cambiando y, aunque no lo comprendía del todo, era evidente que la presencia de Lorena en mi vida acarreaba una carga que no podía pasar por alto. En los días siguientes, la ausencia de Lorena resonó en mi día a día como un susurro ahogado, un vacío que era imposible pasar por alto. A diario avanzaba con dificultad, mientras me sentía desorientada frente a la vastedad de la pared recién pintada, reviviendo en un eco doloroso nuestra charla. Las palabras resonaban en mi cabeza como una canción persistente, evocando emociones que desearía dejar atrás. Comprendía lo que debía hacer, pero la resonancia de la falta resultaba insoportable. Por la tarde del viernes, mientras ordenaba la cocina, el sonido de la campanilla resonó, trayendo a mi mente recuerdos que hubiera preferido olvidar. Antes siquiera de llegar a la puerta, mi corazón comenzó a latir más rápido. Lorena se encontraba allí, con las manos en los bolsillos y una mirada que mostraba un dilema interior entre sus deseos y la realidad que conocía. Debemos discutir ese asunto. Expresó sus ideas de manera concisa. Lo invité a pasar y él tomó asiento en la mesa de la cocina, mientras yo me quedaba de pie, con los brazos cruzados, tratando de protegerme de la vulnerabilidad de ese momento. Traté de mantenerme alejado. Él inició, con la mirada fija en la mía, como si en ese momento existiera un universo exclusivamente para nosotros. A pesar de saber que no es lo correcto, me resulta imposible resistirme. Siento como si una energía misteriosa me impulsara a regresar a este sitio, a pesar de ser consciente de que no es lo correcto. ¿Según tu perspectiva? Sí, en todo momento. Sentí un intenso calor en mi cara, y las palabras resonaron nuevamente en mi interior. Continuó con determinación. Comprendo lo complicado de la situación, ya que existen innumerables razones que nos dificultan avanzar. Pedro amargo, soy consciente de que no puedo seguir evitando mis emociones por más tiempo. El poder de su voz me hizo sentir desprotegido, como si estuviera al borde de algo que no debía alcanzar. Tomé asiento frente a él, esforzándome por organizar mis ideas. ¿Podrías decirme sobre Lorena? A mí. Me resulta complicado encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Me embarga un sentimiento incómodo por la situación que compartimos y me afecta profundamente. En todo instante, en cada memoria, el sufrimiento de lo que pudo haber ocurrido me atormenta. Es una carga que no puedo pasar por alto. Comencé, pero él interrumpió, tomando mi mano en la mesa. En este instante, no tengo nada que comentar. Quiero que entiendas lo que siento en lo más profundo de mi ser.
la revelación impactó mi ser de manera significativa. Después de mucho tiempo, experimenté la sensación de ser verdaderamente percibido por alguien. Además de las responsabilidades y tensiones que me rodeaban. El peso del silencio que vino a continuación era imposible de pasar por alto. Estaba lleno de significados, como si las palabras fueran un lujo que no podíamos permitirnos. ¿Podrías decirme sobre Lorena? ¿Quién? Yo. En pleno proceso de reflexión. En todo esto hay algo novedoso. Sigo tratando de comprender algo, pero al mismo tiempo no logro apartar lo que está sucediendo. Tomó mi mano suavemente, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Charlamos durante horas esa tarde, sin prisa, como si todo a nuestro alrededor se hubiera esfumado. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una conexión auténtica con otra persona. Esa combinación de temor y anhelo me devoraba por dentro. Al irse finalmente, la falta que había sentido la semana anterior parecía menos pesada. En el ambiente se percibía una energía renovada, una anticipación que me envolvía con fuerza, sacando a relucir emociones que desearía dejar atrás, aunque, de cierta manera, me devolvían la sensación de estar viva una vez más. Los días recientes estuvieron llenos de emociones fuertes y desbordantes. El diálogo con Lorena revivió sentimientos que pensaba haber superado, sin embargo, una sensación de duda se interponía entre nosotros. ¿Debía haber realizado la misma acción que tú? ¿Sería solo un autoengaño de nuestra parte? Lorena empezó a hacer acto de presencia con mayor frecuencia, cada vez presentando una nueva excusa que parecía ocultar algo más significativo en su interior. Verificar si el puerto estaba en buen estado o traer algo que considerabas necesario para mí. Pedro, embargo, la realidad era incuestionable. Siempre encontraba la manera de regresar, y así, una nueva rutina comenzaba a tomar forma gradualmente. Resultó ser una sorpresa inesperada, pero la presencia de esa persona aportaba una sensación de ligereza a mi rutina diaria. Durante una tarde soleada, mientras nos encontrábamos en el jardín disfrutando de una taza de café, pronunció unas palabras que resonaron en mí, como un susurro imborrable. ¿Te has percatado de cómo los instantes transcurren de forma pausada y veloz simultáneamente cuando compartimos tiempo juntos? Se siente como si el sentido de todo a su alrededor se hubiera desvanecido. Una leve sonrisa apareció en mis labios, al mismo tiempo que una calma resignada me invadía. De cierta manera, Lorena lograba transmitir con exactitud todo lo que albergaba en mi interior. Pedro, embargo, persistía en ser escuchado. A pesar de su juventud, él tenía todo a su disposición, mientras que yo me hallaba en una etapa en la que la estabilidad parecía ser la única alternativa posible. Empecé a cuestionar la veracidad de lo que estábamos construyendo, tanto para él como para mí. En todo momento, mi corazón se entregaba por completo a su presencia, a medida que la posibilidad de perder lo que podía hacer se hacía más evidente. Esa semana, él apareció con una mirada que reflejaba una carga más intensa y profunda. Comenzó por ser honesto, su voz resonaba con una carga imposible de ocultar. Siento una fuerte emoción hacia ti, pero debo admitir que la situación es compleja. Quiero permanecer en este lugar, aunque siento cierta duda sobre lo que esto conlleva en realidad. Un dolor callado apretó mi corazón. Parecía que él describía con sus palabras los pensamientos que yo trataba de ocultar, pero que siempre regresaban para atormentarme. Tomé sus manos y respiré hondo, notando la carga de lo imposible. Esa situación tan intensa me dejó con una sensación agridulce de nostalgia. Me pregunto, Lorena, ¿cuál será el destino de todo esto? A pesar de los riesgos que implica, tengo una determinación inquebrantable para descubrir lo que se esconde, que supera cualquier temor. La llegada del silencio imponía una carga de gran intensidad. A pesar de ser conscientes del peligro, la fuerza de la atracción nos mantuvo decididos, incluso cuando nos acercábamos al borde del abismo. La fuerza de nuestras experiencias parecía superar cualquier obstáculo, aún sin saber cómo afrontar cada desafío. Esa noche, al alejarnos, experimenté una intensa emoción, como si estuviéramos traspasando un límite prohibido. No existían compromisos, solo la necesidad de experimentar ese momento con total intensidad y autenticidad que podíamos brindar. Por primera vez en bastante tiempo, me encontraba ante un futuro lleno de incertidumbre, pero me sentía preparada para afrontar cualquier desafío que se presentara, siempre y cuando estuviera a su lado.